Continuamos en conclusiones conversando sobre Cuba y la situación en la isla con el activista Félix Llanera. Félix, recién estábamos hablando y vos nos decías de la situación del régimen con la cantidad de protestas que hay y de la difícil situación que están pasando los cubanos en este momento con la falta de combustible, básicamente, los cortes de energía y demás. Y pensando un poco en la historia de Cuba, no es la primera vez que la isla pasa momentos bisagra o muy difíciles. Con la caída de la Unión Soviética también se pensaba cuál iba a ser el destino de Cuba, vino todo el periodo especial y sin embargo el régimen cubano siguió adelante. ¿Podría suceder lo mismo ahora? ¿O qué cambia? Está bien que Raúl era más joven, Fidel estaba vivo y ahora eso ha cambiado, pero digo, ¿podría pasar algo similar o crees que finalmente ahora puede llegar a haber un cambio? Mira, tú hablabas ahí un punto muy específico y yo creo que es fundamental algo que decías. Todas las dictaduras responden a dos cosas, a un dictador y obviamente a un enemigo. El dictador ya murió y el que queda, que es el hermano del dictador, tiene 95 años. El enemigo se le cayó la máscara del supuesto enemigo cuando Obama viajó a Cuba y se acabó la enemistad y se dieron cuenta que obviamente que Estados Unidos no era el culpable, porque durante todo el cambio de Obama los problemas de Cuba siguieron. Siguió en Cuba ocurriendo represión, siguió en Cuba viviendo totalmente crisis económica, los cubanos siguieron sin ningún tipo de libertad, sin poder alimentarse decentemente, sin poder cobrar un salario digno, sin poder ejercer sus derechos y sus libertades de cualquier tipo, ¿no? Así que, por lo tanto, Ujú. ¿qué puede cambiar? Por eso es que yo sigo depositando mi fe en el pueblo cubano. Hoy que se habla tanto de intervención, hoy que se habla tanto de una acción militar o de esperar de que alguien nos venga a salvar, yo sigo depositando mi fe en ese pueblo que sale todas las noches, que ahora mismo posiblemente está ahora mismo en las calles en Cuba exigiendo libertad y el fin del régimen cubano. Y es a ese pueblo al único que hay que escuchar. Y yo creo que de hecho, ahorita se hablaba también de una suma de 100 millones de ayuda humanitaria. Ujú. La única ayuda necesaria, yo creo que la única ayuda que podemos darle al pueblo cubano en este momento es ayudarlo a ser libre. Lo dije durante la administración Biden, lo repito durante la administración Trump y cualquiera que venga. Lo único que necesita ese pueblo es libertad. Y al régimen cubano tiene que reconocer que hace muchísimo tiempo que su tiempo se le acabó. No tiene ningún tipo de aceptación política, no tiene ningún tipo de aceptación dentro del pueblo cubano, ni muchísimo menos mayoritaria, ni de ninguna índole. Se les acabó su tiempo, se les acabó su dictadura, lo único que los mantiene en el poder es la fuerza, es la represión. Y a ese pueblo que lucha contra esa represión es al que hay que apoyar. ¿Cómo ves la posición de Estados Unidos actual, la posición de la administración Trump, que por un lado busca negociar, pero por el otro lado ha cortado y ha bloqueado la isla por todas partes con limitar la cantidad de combustible que puede acceder a la isla y demás? Vos decís, la isla tiene que llegar a la libertad. Ahora, ¿la postura actual de Estados Unidos está ayudando a los cubanos? ¿Crees que es correcto esto de tratar de asfixiar al régimen, aunque le lleve mayores privaciones a los cubanos? ¿Cómo ves esta posición de la administración Trump frente a Cuba? Bueno, yo tengo algunas diferencias con uno de los postulados que tú hacías, porque precisamente cuando el régimen cubano hace años atrás tenía toda la bonanza económica que tuvo durante el gobierno de Chávez, que hasta hace par de meses atrás tenía y recibía miles y miles y millones de barriles de petróleo de Venezuela. Si no solamente de Venezuela, Cuba, por ejemplo, rentaba patanas a Turquía, recibía petróleo de Argelia, etcétera. ¿Por qué estas petroleras no siguen enviando petróleo a Cuba? Si lo dejaron de hacer muchísimo antes de la orden o de la prerrogativa presidencial de Trump. ¿Por qué ya no lo hacían? Porque precisamente el régimen cubano no paga. ¿Por qué se tuvieron que ir estas patanas? Porque el régimen cubano nunca les pagó. ¿Por qué el petróleo de Argelia no llega más nunca a Cuba o no llega el petróleo que llegaba de Angola en un momento determinado? Porque precisamente el pueblo, el régimen cubano no les paga. Y es un régimen ladrón y obviamente cuando ya no tiene dinero, cuando todo el dinero que tenía lo derrochó, además de su corrupción, porque es un gobierno demasiado corrupto, es una dictadura corrupta, que se roba todo el dinero, pero además de eso, que lo invierte ¿en dónde? En donde no hace falta, porque no hay una política, no hay una política pública clara. Es un régimen desastroso. A veces el secretario de Estado utiliza una palabra que evidentemente dice, bueno, lo que han hecho es un desastre y es la gran realidad. Y hay un dicho muy cubano, y lo comparto por acá con la audiencia de CNN, que dice que Chacumbele, él mismitico, se mató. Todo pareciera que el régimen cubano quisiera automatarse o autodestruirse con todas sus políticas económicas fallidas. Por supuesto, ¿producto de qué? De un sistema que está probado históricamente que no funciona. Es el socialismo que no funciona. No funciona en lo económico, no funciona en lo político, no funciona en lo social. Y no funciona en Cuba, no va a funcionar en ningún país. Félix, por último te pregunto, se habla de negociaciones, deseamos en un reciente tuit el presidente Trump dice que cree que Cuba va a negociar. ¿Crees que va a haber algún tipo de negociación, que va a pasar algo o que
el régimen va a Depende. tratar de resistir como pueda. ¿Cómo lo ves? Yo siempre digo depende. Mira, Iván, vivimos en una dictadura que tiene 67 años. Ha hecho arte, entre comillas, el sobrevivir. O sea, y ha cambiado su política exterior hacia Estados Unidos dependiendo del inquilino pro tempore dentro de la Casa Blanca. Mientras el gobierno de Estados Unidos se planifica para 4 años, ellos se planifican por 67. Así que ellos juegan al ritmo y al son que le toque, diríamos en buen cubano. Cuando Obama y Ujú. se hicieron los buenos, hicieron los amiguitos, cuando ya vieron que la cosa no se le iba para donde ellos querían, le dieron 2 patadas y le dijeron que Cuba no necesitaba nada de Estados Unidos. Palabras de Fidel Castro, apenas despegando Obama desde Cuba. Después llegó el primer mandato de Trump, después llegó el mandato de Biden, volvieron, o sea, cambian su política exterior dependiendo del actual inquilino. Ahora, obviamente, ¿por qué la CIA está hoy en La Habana? ¿Y por qué no está un funcionario del Departamento de Estado o una ronda de negociaciones como las que venían sucediendo regularmente? ¿Por qué está la CIA? Con tantas veces que nos atacaron a nosotros mismos como opositores de ser agentes de la CIA, miembros de la CIA, que hablábamos con la CIA, los que hablan con la CIA son ellos. Hoy quedan demostrados que los únicos que dialogan y aterrizan aviones de la CIA en Cuba es el propio régimen cubano. ¿Su discurso dónde está? Entonces no tienen evidentemente una coherencia. Dicen primero que no están negociando. Después funcionarios, de hecho, que ni siquiera conocían, que sí estaban dialogando. Por eso mi pregunta, ¿diálogo con qué? ¿Con qué objetivo? Por eso precisamente Ujú. sigo enfocado en el pueblo cubano. Tiene que ser el pueblo cubano el único protagonista de nuestra historia, porque si no, de un lado y del otro, los cubanos no queremos una salida a lo Delcy Rodríguez en Venezuela, porque no queremos eso. Tampoco queremos un cambio fraude desde el régimen cubano que maquille ser una democracia, una pseudodemocracia, y en realidad no existan cambios profundos y reales en nuestro país. Y tampoco, y esa es mi posición personal, tampoco me gustaría ver a mi país siendo invadido por una potencia extranjera como lo está en este momento. ¿Por qué? Porque tenemos bases chinas, bases militares de espionaje china, bases militares y de espionaje y colaboración rusa en nuestro país. ¿Cuántos soldados cubanos y cuántos militares cubanos no han muerto en la guerra ahora mismo en Ucrania? Entonces aquí estamos hablando de una sola intervención. Lo que pasa es que hay gente que condena una intervención cuando es norteamericana, pero cuando es rusa o cuando es china o cuando es de cualquier otra potencia extranjera, pareciera que es bueno, pareciera que es colaboración. Ujú. Félix, gracias por haber estado con nosotros. Era Félix Llanera, activista cubano que nos acompañaba desde Houston. Gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros en Conclusiones. Las gracias a ti, un abrazo hasta Buenos Aires. Por favor, muchísimas gracias. Nueva pausa.